Muy bienvenido amigos a un nuevo programa Ser Feliz aquí en ICM TV, el canal web de nuestra Arquidiócesis de Montevideo. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa donde vamos a compartir nuevos elementos y vamos a escuchar un nuevo testimonio en esta búsqueda permanente de ser feliz. Esa es la voluntad del Señor. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Recuérdalo, por eso lo repetimos siempre. Jesús te dice a ti, yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. No una vida mediocre, sino una vida que tenga un sentido fuerte, una orientación fuerte. Hay un porqué el Señor nos ha colocado aquí en esta vida, para vivirla en plenitud, para vivirla con Él. ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Es una relación firme? ¿Te encuentras con Él cada día para hablar con el Señor? ¿Para descubrir cada día la presencia de Dios en tu vida? ¿O le das poco tiempo a ese diálogo íntimo con Jesús? Jesús nos dice en su palabra contenida en la Biblia, que siempre te recomendamos que tengas tu Biblia en tu casa, que no solamente la tengas, sino que la uses, porque el Señor quiere hablarte a través de esta palabra que se encuentra contenida aquí en la Biblia. Y elegimos un texto muy corto del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 14, donde Jesús nos recuerda lo siguiente. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo, porque allí está el tesoro escondido. Un gran valor, la plena felicidad, la plena paz. Aquello que nada de este mundo puede darnos, allí se encuentra en ese tesoro escondido. Jesús es nuestro tesoro escondido. ¿Cuánto vale para ti Jesús en tu vida? ¿Es realmente el tesoro escondido o es algo secundario, algo que te acuerdas de vez en cuando? Que te acuerdas cuando hay problemas, dificultades. Él viene a acompañar nuestra vida en todo momento. Yo te animo a que redescubras cada día de tu vida esta presencia maravillosa del Señor. Él quiere darnos su amor, Él quiere darnos su presencia cada día, frente al desaliento, frente a los problemas, frente a los desafíos de la vida. Él quiere guiarnos, conducirnos, y Él hace posible lo que para nosotros nos parece imposible. Dicho esto, te invito a profundizar esto mismo que estamos charlando a través de un tema musical. Nos canta José Adrián Romero, un tema que se llama Que seas mi universo. Que tú, Jesús, seas mi universo, seas mi todo en mi vida. Te invito a compartir este videoclip. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo.
seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo, que seas parte de mi aliento, que estés presente en mí cada mañana. Así quiere el Señor que vivamos su presencia en nuestra vida, junto a Él, no como algo secundario, sino como algo vital, algo que no podemos desprendernos de esa presencia. Necesitamos de la presencia del Señor, de su fuerza, porque nosotros solos poco podemos. Y el invitado que tenemos en este programa es un invitado muy especial. Cuando uno se encuentra con un amigo, con un hermano desde hace muchos años, a Valentín Goldi, quien se encuentra junto a nosotros en este día, lo conocemos más o menos hace unos 20 años, muchos años menos. Muchas gracias, Valentín, por encontrarte junto a nosotros y por compartir con toda nuestra teleaudiencia tu persona, porque parecería que Valentín Goldi aparece ahora, director del Liceo Jubilar. Yo me reía cuando leía en el diario El País que te presentaban como un economista, cosa que es real, pero no sabía la otra faceta, estratega de fútbol. Yo me reí también de los titulares, ¿no? Me hicieron las entrevistas y siempre me preguntaban, ¿qué van a titular? Sí. Entonces titulan así y qué bárbaro, pues no. Las dos cosas puede ser que sean reales, pero no son las cosas que a mí me definen. Y ciertamente habría que preguntarle a él, pero creo que cuando nuestro obispo pensó en mí para dirigir el Jubilar, al menos él no me mencionó ninguna de esas dos facetas. Pero ya me está costando, hay chicos del liceo que me están pidiendo si yo puedo dirigir el cuadro de fútbol o cosas por el estilo. Y no es que me falten ganas, pero hay prioridades. La parte de estratega de fútbol, eso fue una de las cosas que descubrí de mí mismo en Roma. Siempre me gustó el fútbol, pero como a muchos uruguayos, y siempre me gustó ver todo el tema de las figuras tácticas e ir viendo que el 4-4-2, que el
que el 4-3-3, que el 4-2-3-1 y cómo se mueven y cómo moverse para marcar mejor, eso a mí siempre me gustó. Pero en Roma, unos curas me piden que dirija el cuadro del colegio donde yo vivía y bueno, empiezo a aplicar todo eso que intuía y es increíble cómo mejoramos. Me dieron el premio a técnico del año, o sea, fue una cosa muy inesperada y claro, en los medios de comunicación, antes de entrevistarme, hacen alguna búsqueda mía en Google o algo por el estilo. Y lo primero que aparece es el tema de la dirección técnica ahí. Entonces, claro, es lo primero. Y también fue un artículo de diario en tiempos de mundial y entonces, claro, sumaba. Pero no, a ver, no siento que sea algo que me defina. Claro. Ninguna de las dos cosas. Ni ser estratega de fútbol, que me encanta ver, ahora estoy deseando que empiece la temporada de la Serie A de Italia, me hice hincha de la Roma y voy a seguir el campeonato, por supuesto, pero no hace a mi identidad, es algo que me gusta. Y lo de economista, menos, o sea, sí, estudié eso, no lo niego, pero estoy totalmente fuera del ámbito económico, bueno, ahora estoy volviendo, pero no en cuanto a ser economista, no hace a mi identidad. Pero ¿qué iban a poner? Exacto. Después en nuestro quincenario Entre Todos, en uno de los últimos números, hay una muy linda entrevista al padre Valentín Goldi, en la cual tú puedes profundizar algo de su riquísima vida. Claro, yo te puedo decir esto porque nos conocemos hace mucho, porque hemos compartido en la parroquia de Lourdes, algunas charlas incluso en aquellas primeras búsquedas ¿Cómo tuyas. No? Tú empezabas como diácono. Exacto. Y yo estaba ahí, yo ya recuerdo con mucho cariño una charla que tuvimos cuando yo ya había sido aceptado al seminario y tú me llamaste y quiero hablar contigo y tuvimos ahí son de esas charlas que las guardo en el corazón y que incluso las he reproducido a algunos compañeros cuando hablábamos, a algunos amigos en Roma con alguna dificultad, siempre me acordaba de aquella charla. Entonces, bueno. Pasaron 20 años de esa charla. ¿Pasaron 20 años ya? 20 años. Un montón. No. Bueno, 18. Eso fue en el 2002, 2003. Sí, 16. Ahí está. Sí. Son muchos años. Muchos años. Pero hoy queremos conocer a Valentín. Ok. Así como yo tengo la gracia de poder haber compartido estas cosas y estas charlas tan personales, que también nuestra audiencia pueda conocer, bueno, dónde naciste, tu familia, cómo fue tus primeros pasos en la vida cristiana. Bueno, a ver, porque el tema del origen y el nacimiento, ahí la historia es un poco larga, pero vamos a hacerla lo más breve posible. Yo vivía en el barrio de Pocitos, no me siento de Pocitos, pero mi primer casa materna fue ahí. A los 2 años mis padres, conmigo por supuesto, nos mudamos a Estados Unidos. Y ahí vivo 3 años cerca de la ciudad de Washington. Estando en Estados Unidos mis padres se divorcian y nos volvemos a Uruguay, pero solo con mamá. Papá queda en Estados Unidos. Y eso es algo que va a marcar toda mi vida, ¿no? Crecer en Montevideo con una mamá y tener un papá en Estados Unidos, con quien tuve, ya fallecido papá, pero con quien tuve, digamos, creo que el mejor vínculo posible dada la lejanía. Entonces ahí viví muchos años en el barrio de la Ciudad Vieja, pero iba a la escuela y al liceo en Carrasco, al Colegio Estela Maris. Y fue en ese liceo donde empiezo a conocer a Jesús. Y donde hice toda la catequesis normal en la escuela, con la primera comunión. Voy a ser honesto, no recuerdo mucho esa primera comunión, no lo recuerdo como algo importante para mí. Recuerdo sí todo el ambiente que había en torno a la casa, claro. Sí, mi bisabuela salió de casa para acompañarme, pero no lo recuerdo como algo especialmente importante para mí. Me dio la primera comunión
el Pelado Ramírez. Eso lo sé porque después vi una foto y lo reconocí. Pero no es que yo me acuerde especialmente de ello. Ahí hay un momento muy importante. Para mí la catequesis no era significativa y siguió sin ser significativa, pero la catequesis de sexto de escuela después se resignificó más adelante, porque vino un hermano, digamos, chapado a la antigua en el año 88, ¿no? Entonces, bueno, esta catequesis moderna, con muchos dibujitos y hablando de nuestro mundo interior, a él no le iba. Entonces nos empezó a dar la vieja y querida historia sagrada. Y eso fue muy importante porque yo creo que lo que yo aprendí de la Biblia lo empecé aprendiendo ahí. Con esa catequesis chapada a la antigua, muy criticada, muy criticable también. Pero ahí yo aprendí, quedé fascinado con las historias del Antiguo Testamento. Contadas por él estaban mejores. Era alguien que sabía contar bien. Nos tenía muy tensos también, pues teníamos que estudiar después. Ahí hay 1000 anécdotas que mejor no da el tiempo para contar. Y después vino toda la parte del liceo donde no me acuerdo de la catequesis, pero tengo un recuerdo muy, muy grato de los catequistas. Como un rostro de alegría que me anunciaban a Jesús. Y de vuelta, no me acuerdo mucho, se trabajaba todo el tema del relacionamiento, pero no me acuerdo mucho de los contenidos. Me acuerdo sí de ellos, a quienes aprecio mucho. El momento clave ocurrió allá por quinto de liceo, donde yo estaba terminando quinto de liceo. Yo venía de una etapa bastante atea en mi vida, donde rechazaba todo eso. No tenía demasiadas consecuencias prácticas, o sea, no me generaba ninguna dificultad. Y bueno, me sentía muy, muy solo. Después, más adelante, descubrí que todos los adolescentes se sienten así, pero en aquel entonces yo no lo sabía. Claro. Pensé que era yo solo. Y tomo una Biblia y empiezo a leer y me emociono mucho. Me emociono mucho con los salmos, con el Salmo primero particularmente. Me emociono mucho leyendo la conversión de San Pablo. Y ahí, claro, empiezo a leer, empieza a revivir aquella catequesis de sexto de escuela con toda la historia sagrada. Empiezo a releer esos textos y empiezo a llevar un diario espiritual. Y creo que sin darme cuenta empecé a hacer una lección divina. Qué increíble. Qué increíble. ¿Y sabes qué es lo que más lamento? Que yo en su momento tiré esos diarios porque no creí que fueran importantes y hoy me encantaría volverlos a leer. O sea, tengo mucha curiosidad. No recuerdo qué puse, me acuerdo de sí, que leía todos los días y escribía algo. Alguna reflexión, algo. Y eso fue ahí, o sea, Dios fue mi compañía y fue ahí un descubrir ese diálogo personal. Qué hermosa experiencia. Sí, sí, vista desde hoy, sí. En aquel momento, claro, también fue de una situación de experimentar la soledad, encontrar que había alguien que me ofrecía su amistad. Cuando, bueno, por distintas circunstancias yo me sentía muy solo. Pero bueno, desde hoy digo, qué notable, digamos, como en esa época también pude desarrollar el diálogo profundo con Dios y ir descubriendo ciertas profundidades de mi corazón. Yo creo que el Señor me estaba formando, ¿no? Y como siempre, es increíble cómo en nuestra historia, que es una historia de amor en relación con Dios, Dios a veces asume lo que objetivamente no es su plan para convertirlo en parte del suyo, ¿no? Y bueno, ni hablar, la cruz, ¿no? Se escuchó la voz del Padre, este es mi Hijo el amado, escúchenlo, nunca dijo mátenlo, pero por su muerte sus heridas nos curaron, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que no era el plan de Dios que yo me experimentara tan solo, pero dado que esa era la historia, eso se asume y eso es donde se genera una relación con Dios. Así que es bastante increíble. Es un trabajo muy profundo también que tú hiciste, ¿verdad? En esa búsqueda, sí, esa apertura a la más que yo hice, creo que es la gracia de Dios que Él hizo hace, en uno. claro. Yo no era consciente de nada, para mí es todo normal. Bueno, uno de los problemas que todos tenemos en nuestra vida interior es que uno cree que los procesos que hizo uno es el proceso normal, y en ese sentido, visto de cerca, nadie es normal. Y bueno, todos tenemos un camino diferente para ir descubriendo esa presencia de Dios que ya está en cada uno y sobre todo esa gracia de Dios que cuando Dios te llama a su amistad es por momentos muy, muy fuerte y muy planificadora, ¿no? Pasa la etapa inicial, digamos así, terminaste Sí. preparatorio, nació aquella vocación para ser economista. Sí, eso ya se venía madurando allá como por cuarto de liceo, ¿no? Bueno, había que decir que estudiar en quinto y después eventualmente en sexto. Yo me inclinaba más por lo más científico, pero siempre en aquella época en el diario El País llegaban las páginas rosadas con indicadores económicos y esas cosas. Y a mí me encantaba verlas, no sé para qué, pero a mí me entusiasmaba eso. Y en un momento tomo conciencia de eso y digo, voy para acá. ¿No? Yo creo que esos son los descubrimientos más lindos, cuando uno hace siendo libre y después mirás para atrás, pero yo hice esto porque en el fondo había algo que me motivó hacia eso. Ahora conscientemente sigo en esa dirección. Yo creo que esa es una muy buena receta, por eso siempre muy atentos nosotros mismos a lo que hacemos en nuestros espacios de libertad, que es cuando sale lo que está en lo más profundo sin límites. Pero sí, empiezo la Universidad de la República y al mismo tiempo me integro en la parroquia de Malvín, porque hasta entonces mi relación con Dios era, si se quiere, personal, no había una comunidad. Y me integro en la parroquia de Malvín y ahí empiezo a vivir todo lo que es la dimensión comunitaria de la fe. En una comunidad que, como todas, también las que están en la Biblia, tenían sus dificultades importantes. Pasamos por muchas, ¿no? Pero yo qué sé, era el lugar donde yo me sentía más a gusto de todos. Entonces era el grupito de jóvenes que nos encargábamos de organizar todo lo que era la misa de las 19 horas. Y después teníamos nuestro horario de grupo y yo me sentía muy, muy libre. Ahí después hice todo el camino de confirmación y después empecé a trabajar empecé a ser yo catequista, me involucré en la pastoral juvenil zonal y diocesana. Después vino otra etapa más estrictamente parroquial, hubo cambio de párroco y ahí uno ve, bueno, los estilos diferentes. Sí, y cómo compañeros que estaban muy contentos de golpe dejan de estarlo y se van porque cambió el cura, pero el cura que vino no es malo, yo qué sé, es distinto, pero no todos lo vivimos igual. Y bueno, y ahí en ese contexto empiezan a ser mi vocación. A ver, la pregunta por el sacerdocio me la empecé a hacer, me acuerdo, en el año 96. Era mi segundo año en la parroquia y era algo como que yo reprimía muy, muy fuerte. Yo no quería. Sin embargo, había un bichito ahí que se movía y cada tanto volvía a salir y era como que yo lo estaba reprimiendo. Y bueno, lo que siempre pasa cuando uno reprime algo que ya está inscrito en tu humanidad porque Dios te la puso, lo que pasa es que nos empezamos a sentir incómodos y en algún momento eso rompe la cáscara y cuando rompe la cáscara desacomoda el mundo interior y cuando se desacomoda el mundo interior hay que volverlo a acomodar, pero desde una certeza de que Dios me estaba llamando a ser sacerdote y desde esa certeza se acomodó todo lo demás.
y fue un periodo muy, muy, muy intenso. Yo a lo largo de mi vida nunca tuve después crisis vocacionales importantes, pero el proceso de entrar me fue durísimo y con muchas resistencias interiores. Que no le ocurre así a todo el mundo, ¿no? Hay gente que tiene un proceso inicial que es relativamente fácil y la crisis le viene después. Yo creo que fue durísimo ese año y volver a procesar mucho de mi mundo interior fue muy duro. Pero después que uno se encamina, ¿no?, las cosas van saliendo. Hoy vivimos en un mundo tan superficial que escucharte este testimonio que tú nos estás dando, que nos estás regalando a toda nuestra teleaudiencia, uno se cuestiona, ¿no? Es decir, qué lindo poder vivir lo que tú has vivido. Es decir, tú eres un muchacho que quien te conoce sabe que sos muy profundo, que sos muy serio, que no te quedas con lo superficial, sino que te gusta rascar y ir a lo profundo. Y qué bueno es tomar la vida así, con esa intensidad, con esa seriedad. Esa vocación que fue despertando y que al mismo tiempo te fuiste encontrando y planificando. Hoy en esta sociedad superficial parece como que eso cuesta enormemente, ¿verdad? Y muchas veces los más desvalidos, los más frágiles, los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, no tienen mucha oportunidad de poder ahondar, ¿no? Y qué bueno es poder ayudarlos en ese caminar. Yo te voy a invitar para darle un giro al diálogo que estamos teniendo y ya entrar a lo que el Señor te ha llamado hoy, a escuchar y ver el testimonio de una chica que fue Premio Nobel de la Paz en el 2014, Malala, donde dice algún elemento que nos va a servir para hacerte una pregunta y seguir esta rica charla. Bueno, dale. Un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Malala. ¿Quién es Malala? Ese fue el grito talibán, el grito de la intolerancia que irrumpió en un autobús escolar e intentó detener con balas su lucha por el acceso a la educación de las niñas en Pakistán. Su padre siempre decía: será libre como un pájaro. Malala Yousafzai es la joven pakistaní que retrató desde su blog, escrito con seudónimo para la BBC en el 2012, la lucha por acceder a la educación en un país donde las mujeres son discriminadas. Tuve un sueño terrible anoche en el que había helicópteros del ejército y talibanes. Tengo esos sueños desde que se lanzó la operación militar en el Swat. Fui a la escuela con miedo, porque el talibán había emitido un edicto en el que prohíbe que las niñas vayamos a la escuela. Malala fue Premio Nobel de la Paz 2014. Le queda como recuerdo del atentado talibán una placa de titanio fijada con 8 tornillos en su cabeza. Cuando despertó en un hospital en Birmingham, Inglaterra, se dio cuenta que su sonrisa había desaparecido, pero no su energía para luchar por la educación. No quiero que se me vea como la joven a la que le dispararon los talibanes, sino como la joven que luchaba por la educación. En una visita que hizo a la Organización de las Naciones Unidas, Malala mandó un mensaje a los líderes mundiales, el mensaje de que la educación es la que salvará a esta civilización. Tomemos nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Un testimonio que mueve, ¿verdad? Conmueve, una chica afgana en donde insiste, ¿no? Un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. El Señor hoy te ha llamado en estos caminos inescrutables que uno nunca entenderá a una nueva misión, ¿verdad? Director del Liceo Jubilar, un liceo, ¿verdad?, de una administración privada, llamémosle así, en un contexto difícil, en un contexto justamente que tiene mucho que ver con andar buscando nuevos caminos para aquellos más débiles. ¿Cómo te cayó el llamado que el Señor seguramente a través de nuestro cardenal te brindó? Yo algo he leído tanto en nuestro Entre Todos como en el diario El País y alguna definición diste, ¿no? Una sorpresa absoluta. Sí, total porque yo estaba terminando mi doctorado y sabía que me volvía y es inevitable
que uno empiece a especular, a darse rosca a sí mismo, ¿dónde me va a tocar ir? O sea, entonces ahí yo miraba, a ver, estaba muy atento de cuando habían noticias de traslados de curas, porque eso daba pistas. Pero el liceo jubilar no estaba en mi horizonte. En mi horizonte había era una parroquia. Yo aparte venía después de estar 3 años afuera y con algunas intuiciones pastorales que tenía ganas de probarlas, y especialmente una parroquia más bien chica. Bueno, la mayoría de nuestras parroquias son chicas, así que, bueno, dedicarme mucho tiempo a enseñar a los seminaristas, que para eso fue. Entonces, cuando Daniel me dice, fue un shock grande, y me dice algunas cosas, tuvimos ahí algunas charlas, y yo en ese par de días, reviendo un poco mi historia, reviendo mi vida, también me doy cuenta que bueno, me sentía en la obligación ante mi Dios de decirle que sí a mi obispo. Bueno, ahí había algunas experiencias mías que podían servir para el jubilar y ya, vamos arriba. O sea, me llevó un par de días volverme a acomodar y bueno, es la misma historia de antes, ¿no? O sea, un fuerte cambio, al menos en mis planes, que te desacomoda interiormente y hay que volver a acomodarse de una certeza. Voy a ser el director del jubilar. Y bueno, entonces ahí vienen todas mis experiencias antes en la parroquia del Casabó, mis preocupaciones por la educación de los chicos de ahí, mis experiencias en la parroquia de Pocitos, acompañando a algunos jóvenes de esa parroquia que estaban haciendo la quijotada del Liceo Providencia, mi vínculo con Providencia y decir, bueno, evidentemente acá hay un plan que se está desarrollando y eso no es un invento del obispo, ni el mío. De vuelta, en su momento hice lo que a mí me pareció correspondiente y ahora miro para atrás, tomo conciencia de eso y decís, dar este paso tiene sentido. Sí. Entonces, ya, vamos ahí y dale, vamos. O sea, es un poco diferente porque, a ver, me genera algunas dificultades importantes. Primera dificultad, tengo un horario muy distinto a los demás curas. Entonces, juntarme a comer con algún cura amigo no es fácil. Y eso es muy importante en la vida de un cura. Es muy importante en la vida de un cura tener amigos. Tener amigos curas y amigos que no sean curas. Las dos cosas son importantes. Nosotros al no tener una familia, una esposa, hijos, entonces tenemos más necesidad de tener amistades y amistades que sean profundas, aunque ninguna tenga el lugar que pueda tener una esposa para ti, por ejemplo. ¿No? Pero es muy importante para nosotros tener una red de relaciones que para nosotros sean significativas y en esa red de relaciones significativas tienen que haber otros curas. Entonces me resulta muy difícil encontrarme con ellos. Estoy conviviendo con 2 muy buenos curas, eso suma mucho, pero me cuesta mucho porque cuando ellos me invitan en horarios que para mí son difíciles. Nos juntamos el lunes a las 9 de la noche. Si nos juntamos el lunes a las 9 de la noche, llego a casa a la 1 de la mañana. Y yo al otro día tengo que estar de mañana en el jubilar. Entonces, eso dificulta. Pero le vamos buscando la vuelta y bueno, es esto de ser presbiterio. Voy a la reunión de presbiterio de mi zona, voy. Y bueno, es esto de sentirse presbiterio, eso hay que irlo construyendo y no es lo mismo que una parroquia que tiene otros horarios. Claro, por supuesto. Por otro lado, también facilita mi relación con mis amigos no curas, porque tengo horarios más parecidos a los de ellos. Entonces, bueno, ya eso vamos, y fue lo primero que me planteé apenas llegué. Bueno, primero, cómo genero vínculos que para mí sean mi cable a tierra, mi estabilidad emocional, pues a veces uno vive cosas y tiene que hablar. Por supuesto, claro. Y claro, en un colegio también
si bien las relaciones en Jubilar son muy buenas, es un ambiente precioso para trabajar, no deja de ser también un ámbito laboral donde yo soy el jefe. Entonces, bueno, necesito espacios donde haya relaciones más horizontales y de gratuidad. Y las relaciones son muy distintas de director de colegio a personal del colegio, a de párroco a feligresía. Entonces tengo que ir aprendiendo todo eso, que es lo más importante. Después, bueno, todo lo demás va a ir viendo, o sea, todo lo... A ver, el Liceo Jubilar tiene un equipo notable que trabaja muy bien, entonces, bueno, cómo se vienen haciendo las cosas y la gente lo sigue haciendo. Trabajamos mucho en equipo, así que bueno, eso está muy bien. Así que para mí en este momento lo fundamental de mi vida, ya medio que terminé esa etapa, ¿no? Es asegurarme esos vínculos que me sostengan emocionalmente, tienen que ser vínculos significativos para mí. Así que bueno, la familia, algunos amigos, algunas visitas a lugares importantes para rezar. Todas esas cosas uno las tiene que ir encontrando, pues si no no podemos vivir una espiritualidad que esté desarraigada. Por supuesto. La espiritualidad se vive con personas importantes, con lugares importantes que te hacen presente tus experiencias de Dios. Y por eso qué lindo poder estar viviendo ahora en mi parroquia de origen, claro, y celebrando misa en ese espacio que es tan importante en mi historia, conviviendo con el cura que me envió al seminario, que después me puso la estola. Bueno, todas esas cosas te arraigan en tus experiencias de Dios que están vinculadas a esas personas. Hay muchos elementos que nos has arrojado en este programa, que ojalá fuera más largo, daría para seguir charlando, pero se nota la profundidad del trabajo que has hecho sobre ti mismo, ¿verdad? ¿Cómo has sido tan dócil a estas llamadas del Señor? En esta búsqueda de la felicidad, para nosotros es fundamental esa docilidad, dejarnos ser maleables como el barro en manos del alfarero, ¿verdad? De repente el Señor nos llama a algo y decimos, pero ¿cómo esto? El cardenal que te llama y te dice, mirá, yo pensé en esta cosa, ¿no? Y te sentiste desarmado y fuiste, intimaste con el Señor y nace un sí. Esas cosas son muy importantes. En la vida cristiana de hoy, es una vida cristiana muy superficial la que vivimos hoy en día. El que tú hayas compartido todas esas aventuras interiores pero tan ricas y tan profundas, nos enseña, querido hermano, querida hermana, nos enseña a también cómo saber bucear nosotros en nuestras propias interioridades. Yo te voy a hacer una última pregunta. Dale. Y te voy a pedir un mensaje. Dale. La pregunta es decir, ¿qué consejo le das a nuestra teleaudiencia? Y esa cámara te va a enfocar a ti. Dale. Pero al mismo tiempo también tú no sos el director de un liceo, de una experiencia donde sobreabunden los medios, sino todo lo contrario. Así que te voy a pedir que nos des tu consejo en esta búsqueda de felicidad plena, pero al mismo tiempo también que nos hables, que nos ayudes también a cómo ayudar al Liceo Jubilar. Bueno, a ver, hay dos cosas necesarias para ser felices. Hay muchas, pero yo subrayaría dos. Una, uno tiene que tomar contacto con sus pasiones. ¿Qué cosas te apasionan? Todos tenemos pasiones, de todo tipo. Las pasiones son nuestras amigas. Si uno no hace algo que te apasiona, no vas a ser feliz. Y lo otro, que esas pasiones hay que ordenarlas de alguna forma. Y la mejor forma de ordenar las pasiones es tener ideales altos. Ideales altos, ideales nobles, inspirados en el Evangelio de nuestro Señor. Entonces, cuando se juntan esas dos cosas, una persona muy apasionada, con los ideales adecuados a sus pasiones y también apoyados en la palabra de Dios, ocurre que el mundo pasional se va ordenando y va emergiendo nuestro mundo interior y nos vamos conociendo a nosotros mismos en nuestra profundidad, haciendo cosas buenas. Pues nuestro mundo interior y nuestro mundo pasional va a emerger de todas formas.
lo vamos a hacer haciendo cosas buenas o de las otras. Y vamos a aprender de nosotros mismos de las dos cosas. Entonces, lo primero, ser apasionado, tomar contacto con tu mundo pasional, tener altos ideales. Y el jubilar existe porque hay esas dos cosas. Y creo que hay un ideal muy alto que es mirar esa realidad de los chicos de Casaballe y decir, esa realidad a nosotros no nos va a ganar. Y me encanta, por ejemplo, a modo de ideales altos, esta última carta pastoral de nuestros obispos, de todos los obispos uruguayos, hablando sobre la fragmentación social. Estamos en una sociedad montevideana que se está fragmentando cada vez más y tenemos que luchar todo lo que podamos contra eso. ¿Ah? Si uno lee la palabra de Dios, no hay rico ni pobre, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, somos todos uno en Cristo Jesús. Cristo rompió los muros que nos dividían. Si uno estudia, ahora yo soy el profe de eclesiología, pero entonces se habla de la iglesia como sacramento de unidad, donde se superan las divisiones que hay en la sociedad. Bueno, tenemos que ser eso, porque más que nunca Montevideo necesita eso. Entonces el Liceo Jubilar es justamente eso, es un proyecto donde interactuamos personas de distinto contexto social y cultural, ¿tá? Y movidos por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, para eso se necesita de todo. Se necesita manos, se necesitan colaboradores, se necesitan voluntarios. Como me encantaría tener en el liceo, tenemos un laboratorio, pero me faltan talleristas para hacer un buen club de ciencias. Si hay algunos estudiantes que están estudiando química, física, que puedan hacer experimentos que entusiasmen a la muchachada con ciencia, estaría genial, ¿tá? Y como también faltan recursos para un montón de cosas. O sea que hay muchas formas de colaborar, pero los invito entonces a decir, bueno, ¿queremos una sociedad más integrada o no? ¿Y qué estamos dispuestos a poner para que eso ocurra? Y bueno, ¿quieren apoyar al jubilar de alguna forma? ¿Queremos ser partícipes de ese Montevideo más integrado? Ojalá que sí, pero ese es el norte hacia donde tenemos que ir. Una iglesia integradora en una sociedad que está fragmentada, y eso es ser signo de la presencia del reino. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer que se pueda ver la presencia de un Dios que integra frente a una dinámica social y cultural que tiene la fragmentación. Vamos a hacerlo. ¿Qué palabra nos ha dirigido el padre Valentín Goldi? Palabras profundas. Vamos a hacerlo. El mal no tiene la última palabra. Cristo es el que tiene palabras de vida que nos posibilitan hacer realidad esto que el padre Valentín Goldi. Me cuesta decir el padre Valentín Goldi, porque yo claro, lo conocí como Valentín. Estaba en Roma cuando Valentín estaba dando un jueves de tarde su tesis final. Nos encontramos casualmente con el padre Gonzalo Emilius, y nosotros a la misma hora teníamos que hacer una ponencia en un seminario de comunicaciones allí en la Universidad de la Santa Cruz. Era imposible estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero es una gran alegría haberte compartido contigo, que nuestra teleaudiencia te conozca. No hablamos de, por ejemplo, algo que le apasiona también a Valentín, ¿no? El día de San Patricio, por ejemplo, que es siempre... Ya lo vamos a hablar en la próxima. San Patricio, San Alberto Hurtado, de mis santos Exactamente. favoritos. Queda para otra entrevista, una rica entrevista, que hoy hemos compartido con el padre Valentín Goldi. Creo que hemos cumplido para que tú conozcas más detrás de un rostro, detrás de un nombre, conozca la profundidad, la riqueza, la seriedad que tenemos a través de Valentín y lo que Dios nos regala a través de él. Vamos a terminar este programa de hoy con una canción de Marcela Gándara, Supe que me amabas. Cuando uno se entera que Jesús nos ama, ahí se arma el lío, sí, la revolución, porque Él todo lo puede. Te espero el próximo martes en el nuevo programa Ser Feliz, aquí en ICM TV, el canal web de la Arquidiócesis de Montevideo. Hasta el martes que viene.
proprio quando te necesité. Desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, que supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un sueño.